tardes, buenas noches, hermanos y hermanas. Un nuevo jueves. Es tan importante la oración, es tan importante ese contacto que tenemos con el Señor. No me cansaré de decirlo, porque es verdad. Y durante toda mi vida, todo el ministerio, lo he ido insistiendo, lo he ido diciendo. Orar, hay que orar. Hemos de hablar con el Señor y hemos también, como no, que escucharlo. Para esta noche os propongo una reflexión basándome en unas palabras que se encuentran en el libro del profeta Jeremías. Jeremías es uno de los profetas, o mejor dicho, mi profeta preferido. Algunos ya sabéis el porqué, os acordáis de aquello que hemos hablado alguna vez. Me sedujiste, Señor, y quedé seducido. Y dice al final, pero el día ardía mi corazón como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Quise resistirme, quise dejarlo de lado. Y no pude en absoluto. A Jeremías le llegó la palabra del Señor y le pidió algo que es extraordinariamente actual para hoy. Mirad, vamos a leerlo, está en Jeremías capítulo 1, en versículo 7. Antes dice, el Señor le propone, le dice en el versículo 5, antes de formarte yo en el vientre, ya te conocía. Antes de que salieras de las entrañas maternas, te consagré profeta y te destiné a las naciones. Y el profeta responde, ¡ay, ay, Señor mío! Quejoso, lamentado, porque evidentemente Jeremías es el profeta de las lamentaciones. Dice, pero si no sé ni hablar, si soy muy joven. Y dice, me contestó el Señor, no digas que eres joven. Irás a todos los sitios donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues estoy contigo para defenderte, oráculo del Señor. Muchas veces le decimos al Señor que haremos su voluntad. No digo que queremos hacer su voluntad, sino que afirmamos rotundamente, haré tu voluntad. Yo estoy convencido que esto todos los decimos sin excepción. Pero aquí viene lo tremendo, lo importante. Es muy difícil ponerlo en marcha. Porque el Señor nos dice seguidamente, cuando le decimos que sí, cuando cambiamos nuestra actitud y empezamos a creer en Él, a entregarnos a Él, nos dice, te envío a un lugar para que digas lo que te ordeno. Y aquí se nos presenta el problema. Hay que moverse de nuestra comodidad. Y nuestra respuesta, o mejor, nuestra excusa, suele ser, no estoy preparado, o como dice nuestro amigo Jeremías, no sé hablar, soy muy joven. No, de verdad, hermanos y hermanas, a Dios no se le engaña. Podemos engañar al que tenemos a nuestro lado, podemos engañar a aquel que está lejos, podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios no se le engaña. Mirad, cuando el Señor nos pide algo, hay que tener presente algo muy importante, es porque lo podemos cumplir, porque lo podemos hacer. Pero la cuestión está en que nosotros o no sabemos o no queremos usar los medios que nos da el Señor para realizar
lo que nos pide. Y ahí tenemos ya una excusa. No, es que yo no sé. Es que yo no sé hacerlo. Es que yo no me entero de lo que tú me pides para llevar a cabo lo que tú me estás ofreciendo que haga. Sí, es posible que nuestro corazón esté dispuesto para vivir la voluntad de Dios, pero en la ausencia de una verdadera relación con Dios, sincera, abierta, transparente, ahí aparece el problema. Y es lo que nos impide, y es la piedra de tropiezo enorme que no nos deja hacer la voluntad de Dios. La verdad es que siempre, ante cualquier propuesta del Señor, para nuestra vida y para la vida de los que nos rodean, tenemos siempre una contrapropuesta. Y una contrapropuesta que es normalmente y a veces disimuladamente lo contrario a lo que Dios nos pide. Y eso se convierte en una lucha continua. Se enfrenta la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad y ahí hay un choque, hay una lucha que se refleja en nervios, a veces en malas contestaciones, en malas actitudes. Lo que hay en el corazón se refleja, porque en el fondo se enfrenta el Espíritu del Señor contra nuestros propios deseos, la tendencia que tenemos al mal y lo que llamamos, o lo que podemos llamar perfectamente, nuestro pecado. Y hoy deseo, en esta reunión de oración, que pensemos en las muchísimas veces que hemos sabido lo que Dios quería de nosotros y las veces que le hemos puesto excusas. Y no me refiero a esas cosas grandes, misionero o pastorado o... No, me refiero a esas pequeñas propuestas de Dios que también hay que tenerlas en cuenta. Cuando Dios propone algo grande, extraordinario, vale, pero cuando propone algo pequeño no debemos olvidar que de esas piedras pequeñas que nosotros ponemos en la vocación a la que somos llamados por el Señor, se va construyendo un edificio, que es lo importante. A veces las cosas grandes se hacen, bueno, yo digo a veces, pero podemos decir que siempre las cosas grandes empiezan por cosas pequeñas. Sí, hermanos y hermanas, cuando el Señor nos pide algo, hagámoslo. Pero sabiendo que si no llegamos nosotros, llegará el Señor. Porque el Señor nunca nos va a pedir algo que no pueda estar a nuestro alcance. Porque Él ya ha preparado todo el camino para que lleguemos a lo que Él quiere que hagamos. Y me refiero a todas las cosas que el Señor nos pide. Mirad, voy a ser muy directo y voy a ser muy sincero. Entre muchas cosas, por ejemplo, y la puntualidad en las cosas de la Iglesia. Si empezamos a fallar en estas cosas pequeñas, ¿cómo esperamos realizar las cosas grandes? Porque hemos de cuidar en vivir las cosas pequeñas, porque entonces vendrán, como he dicho antes, las cosas grandes. La atención en el culto. Estar atentos al culto. Es que esto no hace falta que venga el Señor como en Jeremías y aparezca y nos diga, tenéis que estar atentos al culto. Es una cosa pequeña, realizable, a veces difícil, porque nuestra mente se nos va, etc. Pero esas cosas pequeñas, si sabemos controlarlas, si sabemos lo que es el dominio de uno mismo en estas cosas pequeñas, las cosas grandes vendrán por sí solos. Mira, yo a veces también lo he comentado. El pecado
que es la ausencia de Dios en nuestra vida, se controla cuando nos controlamos nosotros. Cuando tenemos la tentación, se nos presenta la prueba, lo primero que hemos de hacer es mirarnos a nosotros mismos. Entonces, ejercer el dominio propio o el dominio de uno mismo, y entonces, ¿qué pasará? Que si nos controlamos, nos dominamos, si somos auténticos creyentes, rechazaremos el pecado, porque sabemos qué es lo que Dios no quiere. Por ejemplo, otro detalle, la concentración en la oración. Mira que no es difícil, A veces hacemos la propuesta de decir, bueno, pues yo ahora me voy a concentrar porque tengo esa necesidad, ese llamamiento interno de parte de Dios, que tengo que orar. Y sí, cogemos, por ejemplo, un salmo, o que cogemos otro texto de las Escrituras para inspirarnos en la oración, pero ¿qué dura? ¿1 minuto? ¿2 minutos? Máximo 3, y vemos como el Señor, por ejemplo, nos da un ejemplo extraordinario. Se pasaba horas y horas en oración. Mirad, hoy os invito y os llamo para que actuemos con franqueza y lealtad delante de Dios, sin poner excusas en absoluto a lo que Él nos pide. Que si le decimos al Señor que queremos seguirle, hagámoslo de verdad. Hagámoslo sin perder el tiempo. Hagámoslo con verdadera entrega. Porque será así que veremos cómo el Señor nos llena de bendiciones, nos colma de su Espíritu en nuestra vida. Esas cosas pequeñas que el Señor nos pide y que no le damos importancia son, repito, como he dicho antes, las que hacen que el edificio de nuestra vida espiritual vaya creciendo sólidamente, basándonos en las Escrituras y en la piedra angular central que es Cristo. Porque será así como veremos como el Señor, repito, nos llena de bendiciones toda nuestra vida. Solo el Señor nos pide esto, que estemos atentos a su palabra, o dicho de otra manera, que nuestro oído, nuestro corazón esté preparado para escuchar lo que Él nos quiere decir. Claro, cuando escuchamos lo que Él nos quiere decir, como en el caso del profeta Jeremías, sin ponerle excusas, ¿qué sucede? Pues que entonces de todo corazón buscaremos su voluntad y lo haremos de tal manera que lo haremos sin excusas, sabiendo que Él nos va a ayudar siempre a hacerla. Pero claro, esto requiere algo también importante, vivir conscientes de su presencia. Yo a veces lo he dicho, cuando decimos, voy a entrar en la presencia del Señor, está muy bien porque es cierto. No lo niego, no se niega. Los sacerdotes cuando entraban en el templo, ¿a dónde iban? A la presencia del Señor. Pero es que hay otro concepto que como cristianos ya en la época de la gracia, debemos tener también muy presente. El templo ya no lo tenemos. ¿Por qué? Porque el templo está a nuestro alrededor, porque el templo es allí donde se reúnen 2 o 3 en nombre de Jesús. Porque el templo es la iglesia formada por personas vivas, piedras vivas, como nos dice Pablo. Eso es vivir la presencia de Dios. Porque además, con otro detalle, en realidad hemos de ser y tomar conciencia de que estamos en la presencia de Dios siempre. Porque Dios siempre nos tiene presentes. Si no nos tuviera presente, dejaríamos de existir. Por lo tanto, esta noche, momento de oración, momento de entregarnos, busquemos su voluntad.
Oremos hoy para que estemos atentos a lo que Él nos enseña. Oremos hoy para que nos dé las fuerzas para seguir adelante haciendo lo que Él quiere de nosotros. Que nos dé el valor, el coraje, la valentía, la decisión de responder siempre sí a lo que Él claramente nos pide, no aquello que nosotros creemos que nos pida, sino atentos a escuchar su voz a través de la palabra escrita que tenemos en las Escrituras. Y así, de esta manera también, el último detalle, pidámosle que confiemos en su ayuda para realizar su voluntad. Así que, hermanos y hermanas, momento de oración, momento de concentrarnos, momentos de hablar con el Señor y momentos de no poner ninguna excusa, como lo hizo Jeremías. Mira, resulta que soy joven y además no tengo palabras. Al Señor le dice, nos dice a cada uno de nosotros, no digamos que somos jóvenes. El Señor nos contesta además, ves a todos los sitios donde yo te envíe y habla todo lo que te ordenaré hablar. Hermanos, hermanas, momento de oración. Que el Señor nos bendiga constantemente con su Espíritu.